alrededores. La salvación, mis hermanos, es hoy. Les recuerdo que la salvación es hoy, no mañana. Mañana quizás sea ya demasiado tarde. La salvación del alma es el día de hoy. Amén. Muy bien, dice pues Marcos 8:34, aquí de la Reina Valera dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús, mis hermanos, no es fácil. Yo creo que nosotros estamos bien conscientes que desde aquí del púlpito nunca se ha predicado que seguir a Jesús es fácil, ¿verdad que no? Bueno, si en algún momento llegara usted a estar o escuchar una prédica, estar en una iglesia o escuchar una prédica donde le dicen todo lo contrario y que usted va a tener una vida de maravilla y que no va a tener problemas y que nunca se va a enfermar y que va a ser rico y millonario, cuidado. Luces rojas, alerta, alerta. Están predicándole un falso evangelio, mis hermanos. Por eso hoy en día mucha gente, después de estar un tiempo en las iglesias, simple y sencillamente da la vuelta y se va. Porque nunca hubo un fundamento, nunca se predicó la palabra. Simple y sencillamente se apeló a la codicia, a los sentimientos, a las emociones de las personas. Y no hubo palabra. Fundamento firme, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, la roca sobre la cual estamos parados. Vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán huracanes, pero si nos mantenemos firmes, parados en la roca, en la palabra, la casa no se derribará, la casa no se la llevará al río. Contrario a esto, mis hermanos, donde no se predica la palabra, vienen los problemas, vienen las situaciones fuertes, y esto no es para mí, y la gente da la vuelta y se va. Seguir a Jesús no es fácil. Y cada día, de acuerdo a como estamos viendo que las cosas están cambiando, cada día se va a poner todavía más difícil. ¿Está de acuerdo conmigo? Aunque no sea, así es. Cada día se van a ir poniendo las cosas más difíciles. Gracias a Dios que aquí no hay persecución como en otros países, pero llegará el momento donde quizás ya no podamos sacar nuestra Biblia. Jesús, nuestro Maestro, ya nos lo había advertido. En Juan 16:33 dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, ánimo, yo he vencido al mundo. Dígale que está a su lado, pero con convicción: ánimo, el Señor ya venció. En este versículo 34 de Marcos 8 que acabamos de leer, Jesús el Maestro hace un llamado a la gente que estaba con él y con sus discípulos, y a sus discípulos también. Y les dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Usted quiere seguir los pasos de Jesús? Amén. O usted quizás ya esté siguiendo los pasos de Jesús, nuestro Maestro. Pues esta palabra que vamos a predicar el día de hoy es para usted, es para mí también. Una vez más, Marcos 8:34 de la Nueva Traducción Viviente: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Para algunos de nosotros, mis hermanos, o algunas personas, abandonar el estilo de vida y cambiar la forma de vivir puede ser algo bien difícil de cumplir. Porque seguir a Jesús implica cambios. Cambios en nuestra manera de hablar, cambios en nuestra manera de pensar, cambios en nuestra agenda, para seguir la agenda de Jesús. Si tuviéramos acceso a su agenda y la pudiéramos ver, ¿qué encontraríamos ahí? ¿Está Jesús en su agenda? Y si está en su agenda, ¿qué lugar tiene? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿O será que Jesús pocas veces aparece en su agenda? Y cuando hablamos de agenda, mis hermanos, hablamos de todas aquellas cosas que nosotros creemos importantes, que de alguna manera u otra tenemos que cumplir, a trabajar, salir a hacer nuestras cosas. Nuestro Señor Jesucristo busca el primer lugar en todo lo que hagamos, y que antes de salir de nuestra casa también nos pongamos en sus manos. Cada quien conoce la respuesta. ¿A quién le gustan los cambios? Le pregunto. Los cambios son buenos,
Pero cuando vienen los cambios hay resistencia. De repente como que no nos gusta, como que no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creíamos que era lo mejor, y empieza una resistencia. Los cambios que todo cristiano necesita para seguir a Jesús implican una negación. La palabra negarse se traduce del griego arneomai, no necesita aprendérsela, que significa renunciar o abandonar. En el Nuevo Testamento este verbo se utiliza en varios contextos para describir la negación de uno mismo. Diga, de yo, de mi yo, de yo mismo. Negarnos a nosotros mismos. ¿Y negarnos a qué, hermano Roberto? Qué bueno que me preguntó. Otra vez, no estamos repitiendo las citas bíblicas solo por repetirlas. Marcos 8:34 de la versión Reina Valera. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomemos en cuenta, mis hermanos, que cuando Jesús habló con los discípulos, no solamente se lo dijo a ellos, había mucha gente, había espectadores, había seguidores que estaban ahí también. Entre muchos de ellos había mucha gente que no era un seguidor de Jesús. Había gente que solamente estaba ahí por lo que podía obtener de Jesús. Amén. Venir en pos de mí, dice Jesús. Esto implica, uno, negarse a sí mismo para seguir a Jesús y llevar su cruz. Y llevar la cruz es un compromiso de todos los días, todos los días. No es solo en ocasiones o cuando me siento bien o cuando siento que sí puedo o no puedo. Negarse a sí mismo es renunciar a lo que queremos, a lo que nos gusta. Debemos llevar nuestra cruz recordando la cruz que llevó Jesús. ¿Y cuál fue la cruz que llevó Jesús, mis hermanos? Le pregunto. El vivir para los demás y morir por todos los pecadores, dando su vida voluntariamente en obediencia al Padre. De la misma manera, nosotros como seguidores de Jesús deberíamos de poner nuestros propios intereses por encima de los demás. Negarnos a nosotros mismos para vivir para Dios. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hablando de la negación de sí mismo para vivir completamente para Cristo. ¿Quién era el apóstol Pablo antes de ser alcanzado por Jesús? Era un seguidor, un perseguidor de la iglesia, que no tenía piedad para matar al cristiano. Pero había un engaño, él creía que estaba haciendo lo correcto. De hecho, el mismo apóstol Pablo, reconociendo quién era antes y quién fue después de conocer a Jesús, dice en Filipenses 3:7, del versículo 7 al 8, en la Nueva Biblia Viva se lo leo. Pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, dice Pablo, todo lo considero una pérdida comparada con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, que todo lo tenía por basura. Ya no era importante. Él tenía un conocimiento equivocado, como yo le decía, de una manera religiosa. Ahora todo eso, todo el conocimiento, porque el apóstol Pablo era alguien preparado, todo eso lo tenía por basura, como pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, mis hermanos, cada uno de nosotros sabemos lo que éramos antes. ¿Sí? ¿Sí sabíamos lo que éramos antes? Y lo que queríamos ser también. Y también sabemos de dónde nos rescató el Señor. ¿De dónde lo rescató el Señor? Yo sé de dónde me rescató el Señor. Ya no había esperanza. Ese peloncito ya no tiene chance, no, va por el mal camino. Ahora nada de aquello, mis hermanos, tiene valor. Ni se compara con la bondad y la misericordia que Jesús tuvo para conmigo, para con cada uno de ustedes.
Así que el negarse a sí mismo se refiere a la renuncia o abandono de uno mismo para seguir a Cristo y servirle y darnos por los demás. Cuando nosotros servimos a Cristo, mis hermanos, los que servimos al Señor, tenemos claro y lo hemos compartido con los hermanos, los sugieres. Tenemos que tener bien en claro de qué manera estamos sirviendo al Señor, porque de repente podemos voltear a la mirada para otro lado y olvidarnos que servir al Señor es servir a su iglesia, servir a su pueblo, servir a aquellos por los cuales Él dio su vida. En Mateo 22:37 Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente implica dedicación. Es decir, que no hay espacio para otros amores o prioridades que nos puedan distraer de seguir amando a Dios. Número 2, implica también devoción. Que no haya un solo momento donde esté presente nuestro Señor y que podamos estar pensando en que todo lo que hagamos lo honremos. Número 3, totalidad. Que no haya partes en nosotros que no estén dedicadas a servir y amar a Dios en su totalidad. Hermano, entonces ya me vengo a dormir aquí a la iglesia. Me decía alguien por allá: creo que usted es el que le da bola a los zapatos del pastor. Se la pasa ahí todos los días. Anteriormente sí nos incomodaba y sí nos sacudía. Pero llega el momento, mis hermanos, donde todo aquello, mayormente sabiendo que viene de alguien que no conoce al Señor, pues es solamente palabras. Ahora le pregunto yo a usted: ¿a qué tiene que renunciar? ¿O qué tiene que abandonar para seguir verdaderamente a Jesús? Piense por un segundo. Anterior al llamado que hizo Jesús a la gente y a sus discípulos en Marcos 8:34, Jesús les había dado una noticia que ninguno había entendido. Él les dijo en Marcos 8:31: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, no poquito, mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Pero aquí, cuando les habla de la cruz, aquí sí todos lo entienden, que tomar la cruz y seguirlo implicaba tomar un instrumento de muerte, porque la cruz no tenía otro propósito. La cruz no se trataba sobre ceremonias ni rituales religiosos. Tampoco se trataba acerca de tradiciones o sentimientos espirituales. La cruz era un medio para ejecutar a las personas. Después de la muerte de Jesús, el mundo ha ritualizado la cruz a tal punto que se ha llegado a ver la cruz como algo que tiene poder y que lo cuida. Pero que si a nosotros hoy en día Jesús nos dice, en lugar de tomar la cruz, entra por ese corredor de muerte donde puedes perder tu vida todos los días y sígueme. Se oye diferente, ¿verdad? Ya no es nomás toma tu cruz, entra por ese corredor de muerte donde todos los días puedes perder tu vida y sígueme. Los discípulos entendían que tomar la cruz no era un viaje de ida y vuelta, era un viaje que solo tenía ida sin retorno. El tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos significa vivir pensando primeramente en los demás, como ya se lo mencioné hace un rato. Pero Jesús fue la única persona que hizo esto a la perfección. Se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De igual manera, si nosotros nos llamamos seguidores de Jesús, pues debemos de seguir sus pasos. ¿Está de acuerdo conmigo? Nos es necesario llevar nuestra cruz y morir cada día.
negarnos a nosotros mismos cada día. Y mire, cuando alguien muere, hablando de morir cada día, cuando alguien muere, algunas personas piden perdón, ¿verdad? Ya estando la persona ahí tendida, piden perdón. Y a grito abierto, con muchas lágrimas, pero lamentablemente aquella persona ya no los puede oír, ya no los puede perdonar. En algunos casos las personas le recriminan a aquella persona que ya falleció y jalan el cajón y sacuden a aquella persona muerta. ¿Por qué nos dejaste? Pero aquella persona no responde, ni se queja, ni tampoco se defiende. De igual manera, mis hermanos, haciendo esta comparación, algunos de nosotros necesitamos morir a nosotros mismos, no dejando que la mecha corta se encienda, no respondiendo con argumentos que surgen a veces muy de la carne. Y ya una vez muertos a nosotros mismos, no quejarnos y no defendernos. ¿Se puede defender a alguien que ya murió? ¿Puede responder a alguien que ya murió? ¿Puede argumentar a alguien que ya murió? No es necesario morir, mis hermanos. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: cuando lo insultaban, hablando de Jesús, cuando lo insultaban no contestaba con insultos, cuando lo hacían sufrir no amenazaba, sino que encomendaba a Dios la causa que juzga con rectitud. ¿Es usted de los que todavía explotan en ira? Le pregunto, cada quien conteste. ¿Es usted de los que todavía insulta, de los que amenaza? Necesitamos morir. Nos es necesario morir a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir los pasos de Jesús, nuestro Maestro. Sigue diciendo nuestro Maestro, Señor Jesús, en el versículo 35 de Marcos 8:35. Y quédese ahí porque ahí vamos a estar abriendo la Biblia. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. En el afán, mis hermanos, de querer cuidar y salvar nuestra vida con nuestros propios conceptos y buenas obras, el ser humano se puede encontrar con la desagradable sorpresa a la hora de su muerte que todo ese tiempo vivió engañado y perdió su vida y el propósito que Dios tenía para él, para ella. A todo discípulo es necesario seguir a Jesús, perdiendo su vida por causa del evangelio. Yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a perder su vida por causa del evangelio y de Jesús? Nomás 3 amenes. Le voy a preguntar una vez más, le voy a dar otra oportunidad. ¿Está usted dispuesto a perder su vida por causa del evangelio y por causa de Jesús? Amén. Amén. Esperemos que no llegue ese tiempo, mis hermanos, pero si llegara a venir, tenemos que estar firmes. ¿Está usted también dispuesto a ser rechazado, ridiculizado, avergonzado y hasta encarcelado por causa de Jesús y del evangelio? En algunos países ya lo viven, y no de ahorita, desde hace mucho tiempo. En algunos lugares tienen que leer la Biblia en sótanos, en lugares escondidos donde no los vean, porque esto implica muerte, pena de muerte, encarcelamiento, torturas. ¿Está usted dispuesto a dar su vida por Jesús y por causa del evangelio? Amén. ¿De verdad? Amén. Dice Marcos 8:36, este se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? Mis hermanos y los que nos están viendo también, evitar negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz
Es decir, evitar la entrega absoluta y la obediencia a Jesús nos llevará a ser arrastrados por la corriente de este mundo. Quizás ganemos todo el mundo, pero al mismo tiempo lo estaremos perdiendo todo. Jesús mismo, mis hermanos, fue tentado a ganar el mundo si adoraba a Satanás. ¿Se recuerda ese pasaje? Lucas 4, versículos 5 al 8. Pero en lugar de ceder a la tentación, Jesús contestó. ¿Qué contestó Jesús a cada tentación? Escrito está y escrito está. Jesús encontró vida, mis hermanos, y encontró la victoria en su obediencia a la palabra y al propósito por el cual vino aquí a hacerse hombre al mundo. Sorprendentemente, mis hermanos, las personas que viven en obediencia a Jesús y a su palabra son las más felices, genuinamente, las que obedecen a su palabra. Para algunos seguir a Cristo puede ser una pérdida de tiempo. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado eso? Es caminar en esta vida siguiendo la historia de un hombre religiosamente. Pero sigue diciendo, algunas personas dicen, que Jesús es una historia. ¿Ha escuchado esto? ¿Alguien se lo inventó? ¿Tú crees en una historia que escribieron en un libro? Paciencia, mis hermanos, tenemos que comprender a quién está delante de nosotros, porque podemos argumentar y entrar en un argumento que no va a llevar a ningún lado. El evangelio de salvación. Así que si no nos llegamos a nosotros mismos, si no morimos a nosotros mismos, ganaremos el mundo, pero perderemos mucho más. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Le pregunto. Con Él ganamos mucho más, mis hermanos. Dice el pastor, Él paga muy bien. Pero lamentablemente, a los ojos del mundo, a los ojos del mundo, la persona que logra ganar mucho y que logra obtener muchos éxitos aquí en el mundo, ¿cómo le llaman? Un exitoso, campeón, eres un campeón, victorioso, eres un vencedor. El Señor te va a abrir todas las puertas del cielo y las bendiciones de billetes de a 100 y de a 1000 van a caer sobre ti. Ganan mucho prestigio, mis hermanos. Lamentablemente en las iglesias se predica esto. Ganan mucho prestigio, fama y dinero en el mundo, pero al mismo tiempo lo pierden todo. Y lamentablemente al final de sus días ninguno sabe dónde va a terminar su alma. Escucha esta historia. La hermana de Steve Jobs. ¿Sí sabe quién es Steve Jobs? ¿Usted trae un teléfono Apple? A ver, sáquelo. ¿Sí? 5, 6. Muy bien. Bueno, es el creador de Apple, Steve Jobs. La hermana de él cuenta en un artículo que escribió que segundos antes de que su hermano muriera, la miró a ella, después miró a sus hijos y después a su esposa. Y después mencionó sus últimas palabras. Por ahí anda un escrito así largo de que son las últimas palabras de este hombre, pero no, las últimas palabras de este hombre, Steve Jobs, fueron estas. Oh wow, oh wow, oh wow. ¿Qué miró? Bueno, después de mencionar eso, fallece este hombre. Pero ¿qué fue lo que miró? ¿Qué fue lo que vio este hombre segundos antes de morir? Yo no sé. Pero la Biblia dice, hablando del hombre rico y de Lázaro, que cuando Lázaro murió, ¿sí se recuerda? Vinieron los ángeles y se lo llevaron. Y el rico murió y lo enterraron. ¿Era malo que el rico fuera rico? Eran malas las acciones que él estaba haciendo.
podía hacer misericordia con aquel hombre que estaba ahí, postrado en el suelo lleno de llagas, y darle de comer por lo menos, ¿verdad? Pero no, hacía banquetes todos los días, espléndidos banquetes, mientras allá uno tirado en el suelo, lleno de llagas, sufriendo de hambre. Yo me puse a pensar un poquito, me puse a meditar un poquito en este Lázaro. Dice que tenía llagas en todo el cuerpo y estaba en el suelo, ¿verdad? Posiblemente no se podía mover. Una persona, después de que duró mucho tiempo en una cama, en una posición, se le hacen llagas. Posiblemente este Lázaro estaba postrado en una posición y ahí como podía, alguien lo movía, se movía para otro lado. Estaba lleno de llagas por todos lados. Y posiblemente le supuraban, ¿verdad? Porque traía a los perros. Yo no puedo decir, mis hermanos, que es Steve Jobs. Posiblemente vio ángeles. Steve Jobs fue un hombre que logró muchos millones. Y logró mucho, tanto logró que hasta el día de hoy, aquí hay teléfonos Apple, computadoras Apple, tabletas Apple. Logró mucho en todo el mundo. Donde quiera que usted vaya, encuentra un teléfono Apple. ¿Verdad que sí? ¿No? Sí. Se dice que Steve Jobs era un budista, no creía en Jesús. Y aunque llegó a hablar de Jesús en alguna ocasión, él decía que creía 50-50. Pues sí, creo que 50% sí creo y 50% no. Hace rato decía el pastor, no podemos estar nosotros con un pie afuera y otro adentro. O somos o no somos. O fríos o calientes, pero no tibios. Aparte de eso, este hombre no sabía si existía la vida eterna. Este hombre, Steve Jobs, muere ganando al mundo. ¿Su nombre todavía suena? Pero posiblemente perdiendo su alma. ¿Habrá algo más valioso en el mundo que perder el alma? ¿Y que termine en ese lugar de tormento? Piense, usted quizás ya el Señor lo alcanzó, ya lo alcanzó también allá que nos están viendo. Pero piensa en aquella persona que todavía no ha sido alcanzada. Que mañana, en esta noche o en cualquier segundo puede morir sin conocer al Señor y terminar en el infierno, en el lugar de tormento. Continúa diciendo Jesús en el versículo 37, en Marcos 8:37 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algo que valga más que tu alma? En forma de pregunta, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Cuál será el valor de un alma? Le pregunto. ¿1,000,000 de pesos? ¿1,000,000 de dólares? ¿2, 3, 4? ¿Cuál, Josecito? No hay. La palabra hebrea nefesh, traducida como alma, significa una criatura que respira, una en la que la vida está presente. La palabra griega en el Nuevo Testamento es similar. Y en su sentido más básico, alma significa vida. El alma, mis hermanos, son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Es decir, como pensamos, sentimos. Y lo que nosotros pensamos activa más nuestros sentimientos y nuestros sentimientos activan también cómo actuamos. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2 de la palabra de Dios para todos: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Así que no dejándonos llevar por la corriente de este mundo, y ya una vez transformados a la manera de pensar de Jesús, seremos movidos a hacer lo bueno, lo que es perfecto, lo que es agradable a Dios. Y al mismo tiempo, mis hermanos, vamos a ver más claro cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas.
Y ya una vez entendiendo todo esto, ahora sí podemos decir que amamos a Dios con toda nuestra alma. ¿Usted ama al Señor con toda su alma? ¿Con toda su mente? ¿Con todas sus fuerzas? Cuando nosotros logremos decir que amamos al Señor con toda nuestra alma, entonces ahora sí podremos decir que pensamos y sentimos como Dios siente y actuamos como Dios quiere que actuamos. Nuestra alma es pues lo que da vida a este cuerpo, a esto que vemos aquí. Y este cuerpo sin alma pues no tiene vida. Nuestro cuerpo es lo que permite vivir nos permite vivir en esta tierra donde nuestra vida es de paso, es temporal. Aquí solamente vamos de paso. ¿Sí sabía eso, verdad? Tristemente hay gente que vive como si fuera a ser eterna toda la vida, que va a vivir todo el tiempo y que va a tener la oportunidad de arrepentirse en el último minuto hasta que ya quizás tenga 99 años y medio. Segunda de Corintios 5:1 de la Nueva Traducción Viviente dice: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Le leí la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice en esta última parte: una morada terrestre, es decir, este cuerpo terrenal que es temporal. Tendremos un cuerpo eterno hecho por manos, para nosotros, por Dios mismo y no por manos humanas. Mis hermanos, si hay algo que todo ser humano tiene seguro en esta vida, es que un día vamos a morir. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahí es eterno, ¿verdad que no? Un día vamos a morir, y cuando eso suceda, este cuerpo terrenal se quedará aquí en la tierra de donde fue tomado, pero nuestra alma vivirá por una eternidad en el cielo o en el infierno. Pero Dios, que es tan bueno y nos da y nos sigue dando la oportunidad de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, y así tener un lugar seguro allá en el cielo, nos sigue dando oportunidades de arrepentirnos. Yo le pregunto, si esta alma que somos usted y yo fue creada por Dios, ¿qué valor tendrá? Jesús pregunta, Marcos 8:37, una vez más en la Nueva Traducción Viviente: ¿hay algo que valga más que tu alma? Cuando un joyero crea una pieza de oro, dependiendo del tiempo, del trabajo que invierte en ella, los detalles y los arreglos que le da a esta pieza, eso determina el valor que le ponga. Escuchen la siguiente historia. Se cuenta que un joven se enamora de una muchacha con la cual pasa algún tiempo de noviazgo. Por fin se decide a pedirle que se case con él, pero no sabe cómo decirle. Así que piensa, si le regalo un anillo de compromiso, ella lo entenderá. El joven compra el anillo, el cual venía con una preciosa cajita de terciopelo, y se va directo a ver la novia. Llega con ella, le entrega la cajita y le dice: mira esto, y mañana me dices qué piensas. Al día siguiente regresa este joven a verla y le pregunta: ¿qué pensaste acerca del regalo? A lo que ella responde: es hermoso, me fascinó. Saca ella la cajita y se la muestra diciendo: mira qué hermosa es la cajita, las bisagras color oro, el brochecito que la cierra y sobre todo el terciopelo rojo que la cubre. Mira, tócalo, qué suavecito se siente. Él, preocupado, le dice: sí, ya sé que la cajita está bonita, pero ¿qué de lo que estaba dentro? Y ella le contesta: ¿te refieres al pedazo de alambre con un pedazo de vidrio que traía pegado ahí? Pues lo tiré. Mis hermanos, le hago esta analogía.
refiriéndonos a cómo y de qué manera también ve el mundo este cuerpo, esta casa terrenal. Se preocupa el ser humano por lo externo, por esto que está afuera, pero descuida lo más valioso que está dentro, que es el alma. Pedazo de alambre con un pedacito de vidrio lo tiré. No era importante. Para mucha gente no es importante el alma. ¿Pero por qué no es importante el alma? Porque mucha gente no ha escuchado el evangelio. Porque mucha gente todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Si hablamos de este cuerpo externo, el hombre por naturaleza, como ya se lo mencioné, lo atiende bien. Le da de comer, de beber, lo viste, lo perfuma, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está bien, ¿verdad que sí? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo también de la salud, ¿sí? Pero mire, la palabra de Dios nos dice que debemos cuidar este cuerpo. Lo mencionaba pastor ahorita hace un momento mientras estaba orando. Este cuerpo que es ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Ya nos pertenecemos a nosotros. Primera de Corintios 6:19 de la Nueva Traducción Viviente. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y ya una vez aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya no nos pertenecemos a nosotros, mis hermanos. Fuimos comprados a un precio muy alto. Tan alto que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su vida misma. ¿Y cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo? Primeramente, mis hermanos, debemos de cuidarlo de no contaminarse del pecado y de todo lo que este mundo allá afuera nos presenta todos los días, que de repente causa tentación. Si andamos en el Espíritu, va a pasar por desapercibido aquello. Pero si andamos en la carne, va a ser fácil que caigamos en una tentación, distracciones. Después también lo cuidamos evitando todo aquello a lo que usted y yo le llamamos bueno, sabroso, delicioso, a las tortas ahogadas, a los chicharrones, que sabemos nos hacen daño si los consumimos en exceso. Bueno, todo en exceso es malo, ¿verdad que sí? En cuestión de comida. Decía el pastor hace 2 domingos, la glotonería y el comer en exceso es pecado. ¿Sí será pecado? A ver, como que no está muy convencido. ¿Sí? ¿Es pecado? Sí. Pero para quien no conoce a Dios, mis hermanos, cuidar y darle gusto al cuerpo, a este cuerpo, se puede convertir en una prioridad que al final los puede llevar a olvidarse por completo del valor tan importante que tiene su alma. En el mismo afán de ganar al mundo y de darle gusto al cuerpo, algunas personas pueden estar caminando en esta vida creyendo aquello que dicen y que se menciona. Allá en la iglesia dicen que Jesús va a venir pronto, pero es puro cuento. Nuestro Señor Jesucristo está por venir ayer y hoy, más pronto todavía, mis hermanos, más pronto que ayer. Pero escuche, usted que piensa de la misma manera que pensamos nosotros, segunda de Pedro 3, del 9 al 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, diga conmigo paciente, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a llegar, mis hermanos, el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese, y cuando eso suceda, para algunos será un motivo de alegría, de gozo, pero para otros será un día de tristeza, será el día más terrible.
por no aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Dios mantendrá su promesa. ¿Dios cumple sus promesas? Le pregunto, ¿sí? Él lo hará sin retraso, según su tiempo. Y escuche esto, por favor. Cualquier retraso que el ser humano pudiera percibir es dado solo por la paciencia y la misericordia de Dios, la cual le da al hombre todo el tiempo. Y cuando digo hombre, me refiero a todo hombre, mujer. Le da todo el tiempo posible para que se arrepienta y venga a Él. A los que estamos aquí, a los que nos escuchan, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que venga un arrepentimiento en ellos y sus vidas sean salvadas de la ira venidera. Hombre, mujer, joven, Dios nuestro Señor es paciente, es muy paciente y espera que te arrepientas del camino que llevas, del pecado que estás practicando y que has estado practicando por todo este tiempo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación, mis hermanos. Hoy es el día de la salvación. No mañana, mañana puede ser tarde. Mañana quizás ya no haya tiempo, mañana quizás ya no haya salud, mañana quizás quedemos postrados en una cama sin poder hablar. Es hoy. Este mismo sentir de Dios es expresado también en Ezequiel 33:11. Dice Ezequiel 33:11: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y usted se preguntará, ¿qué es el impío? ¿Cuál es el impío? Impío del hebreo está unido al concepto de alguien que es malo, que practica el pecado, que es injusto, cruel y perverso, lo cual contrasta con el carácter de Dios, que es justo y es santo. El amor de Dios hacia nosotros, hacia su creación, es maravilloso, mis hermanos, que Él quiere que todos se arrepientan. Él quiere. Al final cada quien toma su decisión, ¿verdad que sí? Para que sean salvos. Aún así, fíjese, habrá quienes rechacen la cruz y la salvación por la gracia de Jesús que Él ofrece. Que los anhelos de su corazón están apegados a ganar al mundo, en aquellas personas que están en el mundo y las cosas que Él ofrece. El ser humano gana el mundo y asegura su vida aquí, en esta tierra, donde solo vamos de paso, fíjese. Muchos bienes, muchas cosas, pero al final aquí se quedan. Yo lo dije en una ocasión y lo vuelvo a repetir: usted nunca va a ver una mudanza con todas las pertenencias de aquella persona siguiendo la carroza. Nada, nada. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos regresamos, mis hermanos, sin nada. Y fíjese, la gente compra terrenos en un panteón, se prepara con un funeral y compra seguros de vida. ¿Eso es malo, hermano Roberto? No, está bien, hay que prepararnos, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y también es bueno prepararse, porque ninguno de nosotros queremos dejar dolores de cabeza a los que se quedan al final haciendo car wash en una esquina y consiguiendo a ver cómo pues se puede completar la cantidad que se ocupa. Prepararse para la muerte también aquí es bueno, mis hermanos. Así que todo eso está bien, pero pocos se preparan para la vida eterna y no piensan qué pasará con su alma después de que mueran. Algunos se esfuerzan en acumular riquezas y cosas temporales de este mundo que son perecederas, se echan a perder, y se olvidan de acumular riquezas en el cielo, donde no se echan a perder. Mateo 6, 19, 20 de la palabra de Dios para todos: no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañará y donde los ladrones entran y se los roban. Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los dañará y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pregunta en general para los que estamos aquí, los que nos están viendo:
¿En dónde está puesta tu atención? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de esta tierra? El valor que el Señor le da a un alma, mis hermanos, es incalculable. Se lo dije hace un momento y se lo repito, valió la sangre de Jesús. Pero habrá quienes no lo alcancen a entender. ¿Y por qué no lo van a alcanzar a entender? Porque habrá quien no lo alcance a entender. Porque no hay quien les predique. En este mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, aparece el relato de un hombre que está endemoniado. ¿Se recuerda del endemoniado gadareno? Jesús llega a su barca a la orilla del lago de la región de los Gadarenos, y le sale al encuentro a este hombre de entre los sepulcros, dice, que tenía un espíritu inmundo. Y dice la Biblia que nadie podía detenerle. Cuando lograban atarlo, rompía las cadenas y los grilletes que le ponían. Y no creo que hayan sido de madera. Los rompía. Dice la Reina Valera que los desmenuzaba. Imagínense la fuerza que tenía. Vagaba por las colinas y las cuevas gritando y cortándose con piedras. Ve a Jesús a lo lejos, corre hacia él, y cuando llega donde Jesús está, se postra delante de él, pidiéndole que no le atormente, porque Jesús ya le había ordenado a aquel espíritu que saliera de él. Jesús le pregunta a aquel espíritu, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Legión, algo así como 6,000. Y le rogaba a Jesús que no le echara fuera de aquella región. Mientras esto sucedía, estaba ahí una manada de cerdos. Y escucha lo que sucede en Marcos 5, versículos 12 y 13. Marcos 5, 12 y 13. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por el despeñadero, y en el mar se ahogaron. Pudiera ser, mis hermanos, que algunas personas movidas por la simpatía hacia los animales, al escuchar estos versículos pudieran decir, ¿no fue demasiado grande el sacrificio? 2,000 cerdos para salvar a un solo hombre. ¿No fue este un precio demasiado alto? ¿Usted qué opina? Mire, si lo vemos desde los ojos de aquellas personas que criaban a los puercos, pues ese era su trabajo, ese era su ingreso, esa era su forma de vida. De eso vivían. Para los gadarenos, el precio de la pérdida económica por los cerdos fue muy elevado. 2,000 cerdos. Pero ¿cómo veía esta situación Jesús? ¿Cómo la vio? Jesús la veía de otra manera. Y es que a los ojos de Jesús, mis hermanos, el alma de este hombre tenía un valor incalculable. Muchísimo más que lo que pudieran valer esos 2,000 cerditos. Tanto así que nos recuerda hoy a nosotros una vez más en Marcos 8, 36, 37 de la Nueva Traducción Viviente. Esta es nuestra cita bíblica base. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? En otras palabras, mis hermanos, no hay nada, absolutamente nada en este mundo, ni siquiera todo el oro de este mundo, que reemplace el valor de un alma. Un alma a los ojos de Jesús vale mucho más que todo el oro del mundo, que todo el mundo mismo. Tengamos en cuenta, mis hermanos, que cuando Jesús habla de un alma, está hablando de usted, de mí. Si alguien llegara un día a conquistar todo el mundo con honores, riquezas, títulos, posesiones y demás, y cuando muera no sabe a dónde va a ir su alma, habrá perdido muchísimo más de lo que pudiese haber ganado aquí en esta tierra. Perder el alma por no recibir el regalo de la salvación que Jesucristo nos ofrece hoy, por gracia, es un regalo. Perder el alma solo por no recibir ese regalo
es una pérdida irreparable. Compartía el evangelio con una persona hace ya mucho tiempo, es un cliente de muchos años, y me decía, no, a mí si me dices, en lugar de decirme lo que me estás diciendo, a mí si me dices que me moche un brazo, que me vaya corriendo hasta Los Ángeles y me venga corriendo de regreso y cuando regrese ya no tengo yo sangre, entonces te creo lo que estás diciendo. Mis hermanos, escuchar esto de una persona que no conoce al Señor es entendible, pero esta persona se congrega en una iglesia. Yo la pregunta que le hice, ¿qué estás escuchando en tu iglesia? ¿Qué te están predicando en tu iglesia? Quizás ni estén predicando. Quizás solamente sea todo movido a las emociones, no sé. El mundo, mis hermanos, cada vez le da menos valor al alma. El hombre procura muchas cosas para su cuerpo, pero no para su alma. Por todas partes abundan las distracciones, el entretenimiento, el alcohol, el sexo ilícito, la pornografía, el adulterio. Y a todo esto añádele todo el consumismo. Mientras tanto, mis hermanos, las iglesias están cada vez más vacías. El amor de muchos se sigue enfriando, pocos buscan a Dios y pocos quieren oír de Dios y de su plan de salvación. Pocos son los que anhelan al Señor. Pero ¿por qué cada día gente se sigue yendo al infierno, mis hermanos? ¿Por qué cada día la gente piensa más en las cosas de este mundo y no en su alma? Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mis hermanos, de haber querido el Señor, haya enviado ángeles a realizar su obra para que todos fueran salvados. ¿Verdad que sí? El Señor tiene ese poder para hacerlo. Pero en lugar de eso, la manera normal de Dios de traer las personas a Cristo es a través de quien sale a predicar las buenas nuevas de salvación, a través de aquellos que llevan el evangelio de salvación. No nos extrañe, mis hermanos, que aquellos que anuncian las buenas nuevas tienen hermosos pies. ¿Por qué? Porque los que anuncian las buenas nuevas de salvación, para los que anuncian las buenas nuevas de salvación es un privilegio inmerecido. Se hacen copartícipes con Dios para la salvación de los hombres. Los pies, mis hermanos, hablan de actividad, de movimiento, de progreso. Y aquellos que están activos y en movimiento en la obra del Señor y en la predicación del Evangelio, tienen hermosos pies a los ojos del Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejarlo aquí. Si el Señor nos permite, vamos a hacer una segunda parte. ¿Tienen calor? ¿Frío? Aquí está haciendo calor, no sé por qué. Si el Señor nos permite, compartiremos la segunda parte porque todavía hay más. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le voy a pedir que vaya preparando su diezmo, su ofrenda por ahí, por favor. Si usted necesita un sobre, necesita una pluma, por ahí los hermanos Ujieres se la harán llegar. Hasta aquí estamos entendemos el valor que tiene un alma y lo importante que es ir a predicar el Evangelio para que todo el mundo entienda también el valor tan importante que tiene el alma y no lo externo, lo que pudiéramos obtener o agarrar de este mundo. El alma, mis hermanos. ¿Cuántos después del día de hoy y de la segunda parte de esto, van a ir también a buscar aquellas almas? ¿O cuántos vamos a ir y vamos a tomar el teléfono y le vamos a hablar a aquel familiar, a aquella persona de Jesús, hablarle de Jesús y del Evangelio de salvación? ¿Tiene su diezmo, su ofrenda en su mano? Tómala en su mano, vamos a orar.
Bendito sea, Señor, te damos muchas gracias. Gracias en esta noche, Señor, primeramente por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia de ir y predicar el Evangelio para ir al rescate de aquellas almas que están perdidas. En obediencia a ti, Señor, y en agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos de ti, traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, y lo hacemos con un corazón agradecido, sabiendo que es para tu obra, Señor, para que tu palabra siga corriendo, para que el Evangelio de salvación siga llegando hasta los confines de la tierra. Oramos, Señor, y pedimos que estos diezmos y ofrendas sean suficientes y cumplan, Señor, cubran cada una de las necesidades de esta casa. Bendice a mis hermanos, Señor, y si hubiera alguien, Señor, que está falto de trabajo, tú lo sabes todo, Señor. Provee un trabajo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, puede pasar a depositar su diezmo, su ofrenda. Y una vez ya he hecho esto, pues en la parte de atrás tenemos café, tenemos galletitas que trajo una hermana, gracias a Dios. Y pues acompáñenos, si no se tiene que ir, acompáñenos a tomarse un cafecito. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.